Saludos amigos que nos miran en todo el territorio nacional, como siempre, qué bendición poder contar con su participación en el programa de esta semana. Se terminó 2011, prácticamente estamos en las últimas fechas y tenemos que hacer un recuento sobre lo que ha pasado este año. La verdad que hay un panel de lujo que he querido invitar, amigos que han estado en este programa en varias oportunidades y que han tenido la agudeza para hablar de diferentes temas, y una persona que también es la primera vez que está en este programa, pero que por la calidad de sus comentarios y su línea de pensamiento, pues hemos querido tenerlo acá. Richard Molina, gracias por estar con nosotros en el programa de esta semana. También un amigo que ha estado en varias oportunidades, Richard. Muy contento, como siempre, encantado de venir a un programa tan inteligente, un programa que le permite a uno analizar la cotidianidad y aspectos que normalmente en la televisión no se tocan y que en tu programa evidentemente uno tiene la oportunidad de permitirle exponer algunas ideas y que la gente también comparta con uno, mastique, porque mucha gente me he topado en la calle que dice, mira, lo que dijiste no es lo que dijo aquel fulano, ¿no? Y me encanta eso porque hay una retroalimentación riquísima y de eso se trata. Y de eso se trata, y tratamos de que el pueblo tenga algunos elementos para poder tener una línea de pensamiento. También un amigo ya de varios programas, don Rodolfo González, óyeme que siempre está Rodolfo, se arman unos debates gigantescos, ¿verdad? Gracias, Alan. Sí, es que la controversia es riquísima, a mí me encanta y creo que sirve mucho un formato como este para tocar un tema de manera respetuosa, de manera profunda, pero también de manera que pues capte la atención de todos y le prestemos la atención debida a un tema tan importante como el que estás planteando esta semana. Don José Carlos Chinchilla, también no hay mucho que presentarlo, es un especialista, sociólogo que profundiza en el tema y que siempre pone el dedo en la llaga. Gracias por estar en esta oportunidad. No, gracias por la invitación y bueno, no siempre se está con tres periodistas como ustedes, ¿verdad? Así es que va a ser un gusto y un público como el que escucha y ve este programa, que siempre andan buscando respuestas. La gente es muy inteligente y a esa inteligencia hay que comunicarse y dar las valoraciones que uno tiene de la realidad. Vieran que lo más hermoso es la cantidad de mensajes que llegan al 8874-0078, la manera respetuosa en que lo hacen y cómo la gente quiere participar. Así que la responsabilidad de quienes estamos aquí es tratar de ser voz de ellos. Y cuando decimos que termina el año, tenemos que hacer un recuento y decir, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? Tampoco es que todo lo hicimos mal como país. ¿Y de dónde están los bemoles? Yo no sé si nos remontamos al principio del año y hablamos de un evento grande que creo que es casi que el evento que marcó ese arranque de año, que fue el de Calero. Al final, ¿qué piensan ustedes? ¿Salimos bien de eso? Bueno, personalmente yo en este tema particular creo que sí. Ha habido una discusión en tanto así se debía en alguna medida llevar esto a un proceso que iba a poner en disputa una zona que originalmente era nuestra, ¿verdad? O recurrir o tomar otro camino. Yo creo que llevarlo a la Haya fue la mejor decisión, es el proceso que era el más adecuado, va a durar mucho, es cierto, yo tengo toda la esperanza de que esto se resuelva de una manera positiva para Costa Rica, pero creo que sí, es uno de esos temas porque yo creo que este año tiene todos los años en general, tiene dos características. Uno, temas que se vienen arrastrando, como Calero es uno, que se vienen heredando desde el año anterior o años anteriores, y temas que surgen o retos que surgen en este mismo año. En este 2011 hemos tenido los dos casos, definitivamente Calero es un tema que se heredó y que se va a seguir tramitando, si se quiere, en los próximos años, porque faltará su rato para que se resuelva, pero ha habido otros temas que también vamos a tocar más adelante, que surgen este año y que posiblemente no se van a resolver este año y que van a ser heredados a su vez, no solo para los años siguientes, sino tal vez hasta para administraciones siguientes. Pero en el caso de Calero creo que sí, lo mejor fue lo que se resolvió, el terreno ahora está en controversia, pero yo tengo toda la esperanza de que se resuelva a favor de Costa Rica por los argumentos que se han planteado hartamente. A mí no me ha gustado cómo hemos manejado eso. Y menos como lo ha estado manejando el actual ministro de Relaciones Exteriores. Nos ha llevado a una forma de confrontación abierta, diplomática, con Nicaragua. Y eso no me parece razonable ni apropiado, porque es como inconsistente, digamos. Una cosa es la firmeza que Costa Rica debe tener, en este caso,
Y otra cosa es buscar el conflicto verbal, el no tener embajador o embajadora. Me parece que son formas impropias para un país que promueve la paz, que se autodefine como de paz. Una cosa es el conflicto que tenemos, que además nos va a costar millones de colones, cosa que lo tenemos que pagar todas y todos. Pero al margen de eso, tenemos un ministro de Relaciones Exteriores que realmente anda en un discurso confrontativo con Nicaragua, cuando en realidad deberíamos de tener firmeza, pero no confrontación. Si hemos decidido el camino de la legalidad, de la justicia internacional, y nos definimos como un país de paz, ¿cómo vamos a estar poniendo en peligro relaciones económicas, garantías sociales? En fin, a mí me parece un error. Pues yo siento que más bien deberíamos darle las gracias a los nicaragüenses. ¿Quién sabía que era Calero? Es un tema de medios, no es importante. Usted le pregunta a la gente de a pie, a la gente no le interesa. Es un tema secundario que nosotros... No estoy tan seguro, porque el país entero estuvo pero no con el foco sobre eso. No es un tema que la gente realmente le preocupa, porque vaya al común, pregunte a la gente dónde está Calero. Pero ¿sabes qué pasa, Richard? Déjame terminar la idea. ¿Quién se afectó? Yo pienso que hubo una ganancia, la de la gente que vivía ahí, que le pusieron atención, porque son ticos de cuarta categoría. Eran ticos ninguneados, que no existían, que existían en la orilla del río y que estaban allá abandonados. Nicaragua viene, y yo digo que por obra y gracia, porque Dios es muy grande, pone en el mapa de los medios un conflicto y pone una zona que estaba desprotegida. Perdón, que además le interesaba y que lo han usado para campaña y todo. Pero que estaba desprotegida, que los ciudadanos eran de cuarta categoría, que no tenían escuelas, que no tenían caminos. ¿Acaso no hemos visto que en los últimos tiempos se ha interesado el gobierno por esta zona? Entonces ha habido algo positivo, que le afecte a la gente. En este caso, la gente que vive ahí, positivamente. Pero más allá de un discurso político de parte de las dos fuerzas, Ortega y Chinchilla, que lo han utilizado en la palestra de la opinión pública para darse taco. Nuestra presidenta de las Naciones Unidas, ¿de qué habló? De un tema que realmente al costarricense le es muy ajeno, realmente, porque nosotros los ticos vacilamos con lo de Calero, pero en la gente, en la calle, en el bus, en el mercado, la gente ni le fu ni le fa, porque en realidad, y hay que entender, nosotros a veces inventamos pleitos, pero el nicaragüense y el tico conviven en armonía. ¿Cuántos nicaragüenses viven aquí? No, totalmente de acuerdo, pero vea, hay un asunto que es importante. Yo creo que hay que ver en el fondo lo más relevante de esto, más de lo que usted dijo de la ventaja de la gente. Pero ¿estás de acuerdo? Que en eso de la ventaja de la gente sí, pero lo que me preocupa es la indefensión que tiene un país si no está armado. Y un tema de soberanía también, tema de soberanía, porque independientemente si Calero o no es una zona importante para nosotros, es Costa Rica. Pero ¿hasta cuándo entendimos que era Costa Rica? Independientemente si no sabíamos que existía o no. El tema es que se dieron acontecimientos hace un poco más de un año que pusieron el tema sobre la palestra, pero también un tema de soberanía. Creo, don Carlos, como usted lo plantea, yo en lo que difiero es esto. Tal vez la primera parte del conflicto se manejó mal. Hubo como duda, se envían unos policías, luego se sacan. Eso fue terrible, claro. Fue desastroso. Desastroso. Tal vez para hacer un manual de cómo no actuar, pero sí. Creo que después el camino que nos quedaba era a la Corte. ¿Qué otro? Fuimos a la OEA y perdón, alguien dice que no fue muy bien. Hicimos el ridículo en la OEA, no sacamos nada realmente. No, es que la OEA, ¿para qué sirve? En Haya, creo que... ¿Quién nos representó en la OEA? El ministro actual, y lo hizo muy mal. A pesar de que los medios de comunicación le aplaudieron, y por eso es ministro, realmente lo hizo mal. Mire, ni siquiera sabía manejar el pasar las fotografías. Si hasta daba pena realmente. No sé, Carlos, pero también se evidenció, como decimos popularmente en Costa Rica, quedó al desnudo que el organismo americano del instrumento no sirve para nada. No funciona. Ya quedó eso al descubierto. Y yo siento que el tico entendió. Digamos que ya logramos pensar en este concepto. Y tenemos que recorrer un poquito la agenda también de este año. Una idea, nada más. Adelante. Es que el argumento que vos utilizabas es como decir... nosotros no conocemos el patrimonio marítimo que tenemos. ¿Cuál costarricense conoce las 200 millas marítimas? Bueno, pero los japoneses, los taiwaneses lo conocen muy bien. Lo apropian. Pero digamos, el costarricense no. Tenemos una noción ligera. Igual el territorio. Nadie conoce todo el territorio. Pero es nuestro y hay que defenderlo por los canales apropiados. Pero hay que defenderlo con el que hechos, uno no conozca. Claro, ¿por qué? Claro. Porque nosotros podemos pensar que la soberanía es la soberanía. Entonces, pero esa gente no era ni... Había gente que no tenía ni cédula. Bueno. Es increíble. O sea, eran costarricenses sin cédula.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Soberanía qué? Tengo que ir al primer corte comercial y tengo que regresar con otro gran evento que sucede. Es el famoso 1 de mayo. Y ahí pasó de todo. El Mayo Negro. Exactamente. Y ya también se nos acerca un buen amigo que va a estar en el próximo segmento y ya lo voy a presentar. Seguimos con el otro programa de gallo esta más. semana. Otro gallo más. Bien, continuamos en el programa de esta semana. Estamos tratando, siendo el final de año prácticamente, de repasar lo que sucedió en este año, ¿verdad? Y de lo bueno y lo malo hemos ido transitando. Leiner Vargas, economista, ya casi que un frecuente participante en este programa, es el cuarto gallo, dijo Richard. Estábamos enredados y ahora metes un economista. Ahora sí le hicimos todo, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Porque queremos focalizar diferentes temas. Un siguiente tema, estamos hablando de mayo y es un mayo absolutamente distinto del que habíamos visto, en donde hubo una crisis prácticamente país con lo que pasó en la Asamblea Legislativa. Les propongo ese tema y quiero decirles que ustedes son absolutamente libres de proponer cualquier otra cosa porque estamos revisando como especialistas, como periodistas, como sociólogo, como economista, lo que pasó en este año. Así que somos totalmente libres. Hablemos de ese 1 de mayo, si les parece, lo bueno y lo malo de ese acontecimiento. A mí me parece que se evidenció la fractura interna de Liberación Nacional. Los que estaban con Arias, los que estaban con Chinchilla. Se dividieron, ahí nace la alianza, porque la alianza no es una idea muy pensada, sino es una oportunidad aprovechada. Cuando ellos ven la oportunidad de que Liberación está separado, entonces ahí la habilidad de Alianza por Costa Rica es conformarse, ponerse de acuerdo y jalar a la gente libertario que tras una reunión que tuvieron, pues se separaron del pacto con Liberación y ahí aprovecharon todavía más un sistema muy resquebrajado. Aquí es donde yo veo la debilidad de doña Laura, porque no gobierna con la fuerza y ahí se ve que le quitaron el espaldarazo que los Arias le tenían a doña Laura, porque era evidente, doña Laura llegó empujada por don Oscar Arias, eso no hay duda, pero en esa etapa donde Fabio Molina, los Víquez, Luciano y Villalobos se apartan del regazo, de la sombra de Laura Chinchilla, ahí se evidencia que Liberación está quebrado. Ahí es donde uno dice... Al contrario, yo creo que hay un poquito de eso, pero también me parece que el ejercicio político que se da resuelve, digamos, le resuelve al gobierno un gran problema, y es que la conducción de la Asamblea Legislativa con la alianza previa con el libertario le estaba prácticamente obstaculizando cualquier oportunidad de avanzar en las 2 o 3 puntos de agenda nacional que están en el tapete en este momento. El más importante de todos, el paquete fiscal, que era el tema, digamos, más fuerte de entrada. Para entenderse, y es precisamente, ¿vos decís que eso es claro, intencional? No, lo que yo digo es que el resultado del 1 de mayo le permite las condiciones al gobierno para poder llevar otro tema a la agenda y le permite algo muy importante, perdónenme que use esta palabra de campo, destetarse del movimiento libertario, le permite separarse del movimiento libertario, lo cual en realidad viene a favorecer sobre todo a la fracción digamos, con la que el gobierno podría negociar y tener un respaldo. Mira, ¿Cuál es el PAC? Yo estuve ahí y Liberación berrinchó como chiquitos. Ah, no, por yo supuesto. estuve ahí en la conferencia donde Luis Gerardo Villanueva dijo, yo fui el que ganó, fue terrible. Ese 8 de mayo fue terrible. Yo lo que quisiera fatal. plantearme es si esta asamblea con un directorio distinto a otros años es mejor o igual o peor que otras asambleas con cuyo directorio es parte del oficialismo. ¿No te parece que ha aprobado la democracia, Rodolfo? Yo lo que siento es que esta asamblea ha funcionado igual que otras o tirando un poquito peor. Pero ¿no te parece que ha funcionado bien para la democracia? Porque además la democracia tiene que tener contrapesos y que la oposición domine la Asamblea Legislativa es muy interesante. Pero ¿no? que hemos ganado como país, quiero decir. sí. Yo planteo ese Yo tema. quería plantear lo siguiente. En mi opinión,
ahí se evidenció que la presidenta tenía su mayor oposición dentro del Partido Liberación Nacional. Correcto. Y eso se lo manifestaron de tantas formas que inclusive por primera vez en la historia de la Segunda República, la presidenta o el presidente no puede dar ni siquiera su informe. Y quienes impidieron ir al informe fueron la gente de su propio partido. Ahí lo que se expresó sin ninguna duda fue una ruptura, una escisión dentro del Partido de Liberación Nacional que hasta la fecha la siguen reproduciendo al día de hoy. Cuando Liberación Nacional se ha opuesto, digamos, a la negociación sobre el gasto, lo que está haciendo es boicoteando una vez más a la presidenta ¿Hay de la anarquía República. en esa asamblea? Yo diría que no hay anarquía, lo que hay son posiciones tras de bambalinas que gobiernan la actitud de algunos y algunas diputadas en contra a los intereses de la conducción de la presidenta Laura Chinchilla. Entonces quedamos claros que hay como dos poderes dentro de Liberación Nacional. Pero hay un como movimiento dos, muy inteligente que hace doña dos. Laura cuando se acerca a Otón. Claro, por precisamente, digamos, el mismo Liberación Nacional la empuja a negociar a cualquier costo. Pero hay un movimiento que me parece que en realidad el día y los eventos son clarísimamente, ¿verdad?, un tema muy difícil para Liberación y para el gobierno. Pero semanas después se dan dos cosas muy importantes. Uno, la salida del ministro de la Presidencia. Es decir, y eso le permite un nuevo aire porque la verdad, si uno pudiese en este momento decir cuál es el político de gobierno que gana fuerza y que de alguna manera le da aire a la presidenta, es el nuevo ministro de la Presidencia. Yo discrepo el nuevo totalmente, ministro de la esa opinión. Presidencia No me le parece. permite la oportunidad de un acercamiento con el PAC, lo cual dentro de la agenda de gobierno en realidad ha generado la oportunidad de que ingrese a la agenda el paquete fiscal. Pero Rodolfo hizo una pregunta, perdón, sé que estás en desacuerdo, pero Rodolfo hace una pregunta que es para mí la pregunta. Si siempre nos ¿Le ha quejamos de la funcionado esto? asamblea Exactamente. y del funcionamiento de la asamblea, yo quisiera que nos planteáramos Y el, si y el esta famoso asamblea, reglamento, y tampoco lo pudieron cambiar, ¿eh? ¿cómo valoramos esta asamblea? Porque cuando se eligió el nuevo directorio, se plantearon Pero tenían muchas cuando expectativas. estás hablando de, diríamos, ventajas para el ciudadano, habría que ver diferentes, diríamos, temas o parámetros. Por ejemplo, desde el punto de vista de democracia... Recordemos el principio natural de la Asamblea. La potestad de legislar está en el pueblo. La delega en... O sea, ¿le benefició o no le benefició? Desde esa perspectiva es muy corto el periodo para analizar. Todavía no tenemos... No, pero acuérdate, perdón, el va por la debate mitad político- y les quedan pocos meses, ¿verdad? Pero Para un en primer cuanto año. a la democracia, a mí me parece que ha sido sano. El debate político, para los que hemos seguido algunos temas en estos años, en este año, el debate político ha aumentado y ha mejorado Correcto. en altura En en calidad, relación a lo que teníamos en el pasado. Es decir, la Alianza Libertario-Liberación del primer periodo legislativo fue un fracaso para la democracia de este país, porque prácticamente allanó o acalló la discusión política. Yo no sé, don Leiner, en qué país o qué asamblea está viendo usted, pero yo no veo eso. Es Planteemos algunos temas. Cuando se hizo una pésima ley de tránsito, porque fue pésima, Terrible. un mamarracho, y al Poder Ejecutivo no le queda más que aplicar los fotorradares con una ley draconiana y confiscatoria, se empezó a necesitar, bueno, ok, tenemos que, bueno, hablemos de las... Ahí está, nada pasó. Cuando se empieza a discutir el presupuesto, tal vez hubo más discusión, pero señores, yo no sentí profundidad en la discusión. La discusión yo la sentí bastante floja. Igual el enredo que se está haciendo con este plan fiscal, que al final yo no sé si los diputados saben de qué estamos hablando, porque salen distintos criterios todos los días. Yo no siento que sea un debate ni de calidad, ni que se haya producido o se haya encaminado este asunto a un buen puerto. Y la verdad es que yo tengo muy poca esperanza en esta. Pero no le puedes pedir peras al olmo. O sea, yo estoy diciendo que... Perdón, yo le pido a la gente por la cual la gente votó y los pusimos ahí. Pero la agenda política ha mejorado en su capacidad de análisis, en su capacidad de discurso, pero con los mismos actores que teníamos. El gran problema que tiene nuestro sistema parlamentario es que en este país no hay carrera parlamentaria y nuestros diputados de verdad que son personas de muy escaso nivel en términos de su formación. Si usted toma el nivel de formación de los diputados que hay en la Asamblea Legislativa, el nivel es muy bajo. Entonces,
no le puedes pedir peras al olmo. Ahora, la discusión y el espacio para la discusión ha mejorado, pero son los mismos actores y coincido con vos. Vean, de hay que un la asunto discusión que tenemos que Bueno, tener claro. pero Perdón, pensemos- José Carlos. Un segundo, José Carlos. vean. La forma en que se ha negociado es exactamente la misma que tenía el bipartidismo. Es Otón Solís, sin el apoyo de su partido, que va a negociar como antes negociaba Calderón Lo mismo con siempre. el gobernante de turno. Ahí no hay ninguna mejora en ese sentido. Yo no lo encuentro. Pero ¿a vos no te parece más bien Sí. que fue una jugada inteligente de Laura Chinchilla? Y aquí a mí me sorprendió, con todo el respeto, No, claro. de sus asesores, de que llamara a Otón. Porque acordate que Otón está en la sombra. Está supuestamente, Sí, aunque es sí. el dueño del partido y todos lo sabemos, está en la sombra. Ajá. Lo llama y la alianza se tambalea. No, Porque y con fue- y Juan fue- Carlos Mendoza claro. había tenido una pared, había chocado con pared doña Laura, porque acuérdese que el primer encuentro que tiene es con Juan Carlos Mendoza. Juan Carlos Mendoza pone sus condiciones, pero no avanza esa Claro, negociación. y- Llega Otón pero hay Solís una cosa, y es una estrategia está para bien mí lo que para está debilitar. diciendo, pero oye, eso lo hace ella después de que el ministro de la presidencia, que vos decís que es muy bueno y yo digo que es No, terrible, no. que el ministro de la presidencia la embarca a Laura a ir a reunirse con Oscar Arias y Oscar Arias la descalifica en el mayor grado que se puede descalificar una persona, que es su inteligencia y su capacidad de Y un conducción. presidente, o presidente. Después de eso, Y además, ella ir a se siente visitar, claro, ir a la visitar. embarca, porque eso es una embarcada literalmente. O sea, con un manejo político absurdo, la pone y la expone, ¿verdad? Y luego ella realmente, recuperando su autoimagen, su autoestima, decide, no, la verdad es que yo soy la que gobierno, y negocia con Otón. Claro, la negociación de Otón descalifica al partido. Y ahora el partido, para no terminar de perder, pues se recoge en torno a la posición de Otón. Pero aquí realmente no ha habido ningún cambio significativo. y en eso Pero tanto aquí, fue- aquí no coincido Quiero con vos en agregarte- dos cosas. Primero, yo no estoy diciendo que el ministro de la presidencia sea la panacea. pero Lo lo que que estoy dijiste. diciendo es que el cambio en el ministro de la presidencia le permite, le da la oportunidad de refrescar las alianzas políticas que precisamente al ser una alianza con el PAC, y yo aquí insisto, y aquí no estoy de acuerdo contigo, no hay tal diferencia entre Otón y el PAC. No existe claro que ningún sí. movimiento sistemático en el PAC de oposición al acuerdo político. No lo ha habido ni públicamente, Lo haya públicamente. ni lo ha habido. El, no, can- el no hay en la precandidato práctica. del PAC Los está en 43 contra. ¿No? diputados dos? votaron por la vía rápida y los diputados, todos los diputados del PAC votaron en comisión a favor Reiner. del acuerdo fiscal. Entonces, cuando a mí me dicen es que el PAC no es Otón o es que Otón no es el PAC, pero cuando veo la fracción del PAC votar entera a favor del paquete en comisión, yo lo que Reiner, siento es que el Perdón, partido perdón, político... disculpame, es que pero- nos pero- meten ustedes en otro tema que ya lo han tocado 2 veces. Y como estoy hablando de la Asamblea Legislativa, tengo que terminar de tocarlo. El bendito plan fiscal. Pero déjame terminar la idea. Mira la posición que usted refleja, y aquí hay una evidencia de contradicción. ¿Por qué Román Macaya va a la Asamblea Legislativa con cámaras, lleva fotógrafo, lleva asesores de imágenes, lleva una cámara? ¿A qué? Después de que aparece Otón. ¿A qué? Si están cobijados bajo la sombra de Otón, ¿por qué Román Macaya, que tiene intenciones presidenciales, va con un séquito? La intención es que realmente Otón fue de forma personal. Claro. Él no representó al PAC, porque quien debería haber ido del PAC es Elizabeth Fonseca, por ser la presidenta del partido. Pero además ya habían negociado con el presidente de la Asamblea. O sea, aquí hay una descalificación y hay una clara intención de debilitar a la Alianza por Costa Rica. El único que no lo vio o no lo quiso ver fue Otón Solís. Porque Otón debería haber dicho, doña Laura, gracias, pero mejor que vaya doña Elizabeth. Yo planteo, y bueno, Depende si quiere ser candidato y quiere que al final... ¿Por lo qué aparece Román Él puede Macaya? decir que no, él puede Alan, decir que ¿por qué no, aparece pero lo Román puede- Macaya? al final alguien puede decir, mire, por aclamación. y No lo vaya a decir quiero, que no sí. lo quiero, échame en el sombrero. Si así yo es el tuviera que asunto. escoger un tema de este 2011 en este ámbito de interés nacional, es la reforma o plan fiscal o proyecto de solidaridad tributaria, como le quieran llamar. Yo personalmente creo que hay que modificar la forma en cómo se tributa en este país. Así lo pienso yo. No estoy necesariamente de acuerdo con todo lo que plantea este proyecto, pero sí creo que hay que, porque las leyes y la forma en cómo tributamos en este país se estableció desde hace unos 20 o 30 años. Y se han hecho algunos remiendos, pero realmente sí creo que es necesario replantearse la forma como se hace. Lo que yo sí le achaco a esta administración es que no ha sabido vender su idea.
comunicando esta administración ha sido la peor administración. Sus ideas no las sabe vender Sí, y yo creo siento- que Sí, los hay planos no lo va a un vender. problema de siento- comunicación yo política. siento que es un problema. Don Rodolfo González nos dejó planteado el tema del siguiente segmento, ¿verdad? Y Leiner apenas le hablaron de reforma fiscal, levantó la cejilla y dijo, en ese tema yo sí quiero hablar. Vamos a un corte comercial, regresamos. Estamos analizando lo que ha sucedido en este año 2011. Ya volvemos. Yo compro un lote de... ¿Por qué no hay forma de Pero eso de trasladar al ciudadano- 100 millones y que no es mi actividad comercial, el giro digamos, si fuera ese, y no tengo que tributar. El tema fiscal generó en el corte comercial, pues, también un montón de polémica. Y hay que hablarlo de cómo tiene que ser. O sea, no hay forma y no se ha logrado de que los que tienen mucho paguen como los que tienen mucho y los que tienen poco como los que tienen poco, ¿verdad? Pareciera que esto es difícil y el tema de comunicación política no ha sido tan acertado, pero en este tema fiscal está completamente descabezado. No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo que creo es que esta reforma fiscal no es una reforma progresiva, pero es una reforma que pone a los que iban de gratis a tributar. Y eso... ¿A quién te estás refiriendo? A los pasajeros gratis. Por En el ejemplo. impuesto de ventas, nosotros teníamos una reforma donde solo tributaban los bienes que estaban en una lista, que eran esencialmente bienes. Y ahora le pusimos al revés. No tributan los que están en una lista, por lo tanto, todo lo demás tributa. Servicios, estás hablando Servicios. de Y en profesionales liberales. Sí, de profesionales liberales y de todo el sistema de servicios que hay en esta economía. Mire, si la economía de este país hoy es 3 veces más servicios de lo que era hace 30 años. Y eso es lo importante. En realidad no es que mejora la progresividad del sistema, sino que eliminamos pasajeros gratis. Ese me parece a mí un avance importante en términos de captar más recursos. Y el segundo avance es la señal de que las rentas paguen todas a un mismo nivel. Es decir, de que los intereses, los alquileres y los ingresos de ganancias de las empresas paguen el 15%, igual que pagamos todos los trabajadores el 15% por encima de 1 millón de colones. ¿Y por qué hay una persona que tributa menos si tiene la misma opción de renta? A mí me parece que en eso ganamos. Ahora, ¿en qué perdemos? Perdemos en que la discusión pudo haberse mejorado, pudo haber sido una discusión más profunda, pudo haber sido una discusión más democrática. Digamos, yo coincido con ustedes en que en esta asamblea es muy difícil discutir porque el nivel de nuestros diputados, la verdad, deja mucho que desear. Pero me parece que el balance que hay en el paquete tributario, entre tomarlo y dejarlo, yo prefiero tomarlo. Leiner, y aquí yo retomo lo que dijo Rodolfo. Yo, por el fondo, estoy de acuerdo y creo que es necesaria, porque los impuestos no son un fin. Los impuestos son un instrumento para construir naciones. Roma no hubiera sido tal si no tiene impuestos, evidentemente. Usted no puede construir un país si no tiene con qué sustentarlo. Pero como decía Rodolfo González, el problema ha sido de comunicación. ¿Cómo nos explican? ¿Cómo nos venden? Porque aquí ha habido un problema de ¿para qué quiero yo los impuestos? El ciudadano de a pie se opone, porque Pero normalmente... se pone porque es lógico, o sea, está en la piel de él. O sea, él es el que pone la platica, la Pero- saca. pero él es si a el que una le quitas- persona- a él es el que le quitas el margen para comer. Pero si a una O sea, persona le es que- explican, que es difícil, porque ¿verdad? aquí lo han dicho todo el mundo, que van a mejorar sustancialmente la educación pública, pero con hechos. Dicen, esta plata la vamos a usar en educación pública, ¿sí o no? Mejorarla. Entonces ya uno empieza a ver el asunto, ¿y qué me van a dar? ¿Qué le van a dar a mis hijos? A tu hijo, cuando sale de 6º grado ya va a hablar inglés. Ya uno empieza a pensar, estoy de acuerdo, pero ha habido un problema de comunicación. No nos han explicado para qué quieren plata. No, pero hay un programa que acaba de cumplir 60 años, que son los Sensi Nights. 45,000 niños de este país que no tienen qué comer en su casa, comen precisamente de las ayudas que el Estado le da a ese programa del Ministerio de Salud. Y la pregunta que uno se hace es, claro que es un problema de comunicación, claro que hay en el gasto muchas filtraciones y probablemente hay oportunidades de mejorar en el Estado costarricense, pero sería injusto que nosotros, por no
generar un tributo para que todos vayamos en este autobús, nosotros dejemos de gastar en esas cosas importantes que esta sociedad necesita. Perdón, Carlos. Hay un asunto. La mayor parte o una parte muy importante de los tributos son indirectos. Correcto. Y por lo tanto, esa es la base actual. todos los pagamos de manera igual. Es decir, si somos justos con esto, eso es una regresión absoluta. Es decir, los que tienen menos pagan más en términos relativos. Porque no pagan servicios. Y un proyecto direccionado en ese sentido jamás puede ser un buen proyecto. El Estado tiene la obligación de redistribuir la riqueza, pero tiene la redistribución de riqueza para compensar las grandes asimetrías y desigualdades que se han venido incrementando en los últimos años. El índice de Gini nos muestra claramente cómo ha crecido la desigualdad. Y una opción muy interesante y muy importante que tenía este gobierno era a través de este paquete fiscal transformar de alguna medida ese proceso. ¿Cómo es posible que los que menos tienen paguen más? ¿Y no te gusta Jamás, el nombre es Proyecto de inaceptable. Solidaridad? Ellos No, intentaron el nombre está darle un lindísimo. nombre bonito, ¿verdad? No, el nombre Sí, está pero el nombre está corrongo. Me hago una pregunta en esto que dijo Leiner, a ver qué opinan. No sé qué opina Rolfo sobre esto. O sea, en realidad también los tributos sirven para muchas cosas muy importantes y le han dado un cambio y un giro trascendental a un país. A una le nación. dan de comer a la Roma gente, no se le considera dan impuestos. estudios a la gente y a veces perdemos esa noción, ¿verdad? A veces perdemos esa noción y nos quedamos en el limbo. ¿Es exactamente comunicación política, según Rolfo González, lo que está Lo primero debilitando el que tema? tuvo que haber hecho esta administración es destacar la importancia del tributo o de los impuestos. La palabra ya está satanizada. La verdad es que a ninguno de nosotros, seamos honestos, nos gusta escuchar la palabra impuesto. A mí no me gusta, pero Es impuesto. es un impuesto. ¿Cómo no? Sí, Claro. ok. Y no se vende esa idea. No se destaca la importancia. Creo que ese ha sido el primer punto. Desde que se entró perdiendo en ese tema. Segundo, les pregunto a ustedes, ¿les parece justo que los profesionales liberales no paguen? Para nada. ¿Les parece injusto? Pero es lo que decía Es Leiner, injusto. lo que decía Leiner. ¿Les parece justo que yo, por poner un ejemplo, compro un lote en 100 millones y lo vendo en 50 millones y esa ganancia de 40, que no es, digamos, que no es mi giro comercial, yo no tributo sobre eso? No se tributa, es injusto. Correcto. O sea, definitivamente estos temas hay que plantearlos y meterle la mano a ese tema bien planteado, bien vendido. Sí, Rolfo, pero con el momento que usted me dice de los profesionales liberales, el problema es que siempre te dicen en el discurso, le van a meter un impuesto a los médicos y todo, y inmediatamente dice, sí, pero eso se le carga a la factura. Sí, pero es muy interesante. Pero ¿quién define cuál es la tarifa del médico? ¿Verdad? Esta es la tarifa del médico y sobre esa tarifa usted Alan, va al margen de tributo. No hay, está tan libre que complica la situación. Pero déjame hacer las del abogado del diablo. Aquí hay un sistema interesante que con la modificación del impuesto de las ventas, ahora lo que es un negocio interesante. Yo voy al médico y yo le digo a usted, deme factura. Actualmente los profesionales no dan factura, se hacen los majes. En muy pocas ocasiones. Entonces ahora Sí, pero la factura son los 30,000 más el impuesto. O sea, déjame lo decirte, sigo pagando yo. déjame- No es 30,000 menos el Pero déjame impuesto. decirte, yo presento esa factura y después van detrás de vos. Esa es sí, No, sí, pero no, hay sirve algo, para hacer un hay control algo muy Eso es para importante. la Si yo lógica, tengo un es giro comercial, si soy economista y estoy trabajando en mi giro comercial profesional, yo presento la factura del médico o del dentista o del abogado que me da un servicio y la puedo descontar. Correcto. Puedo descontar dentro de mi servicio al Estado, puedo descontar lo que le pagué al médico, lo que le pagué al abogado de impuestos. Y al final del día yo puedo presentar en mi declaración que ya pagué esos impuestos y que tienen que descontárseme. La gran ventaja que tiene el Estado, que ojalá la aproveche, porque es una oportunidad, no es una cosa dada, es que va a poder controlar todos los evasores. Acaban de llamarnos de zapote y nos van a contratar porque así había que explicarlos del principio. Ahora, Yo creo que ese ha sido el el problema. el asunto del valor agregado, y vuelvo al tema de la regresividad, el principal argumento Pero para perdón, poner... nada más para decirle al público con claridad eso. O sea, a usted le entran las facturas de médicos, de educación y todo lo demás, y ojo, Restaurantes, gasolineras. Todo. lo pueden descontar. No, pero el asalariado no. El asalariado no, y la mayoría somos Voy a la asalariados. pregunta, ¿qué pasa con el asalariado? No, pero es un cuento. pero es el un cuento. médico también
contrata abogado, el médico también, contrata a un ingeniero, el médico también, La contrata a un mayoría de este país economista somos y lo asalariados. Por lo puede tanto, eso de nada funcionar. sirve, No, la no, mayoría. claro, pero el asalariado no, pero entonces el argumento Somos de la que no mayoría. tributo, Sí, somos la gran mayoría. de que no tributo porque entonces voy a tener una pérdida en mi salida de impuestos es falso. Pero, Leiner, Los aquí- profesionales liberales van a poder hacer un esquema en donde al final del día van a pagar una media de impuestos y no la tasa total de impuestos. Leiner. Ahora, el consumidor final, y a eso me interesa el argumento, el consumidor final y el ciudadano de a pie, Sí, ese es. ese es al cual y por el cual nos interesa que la canasta desgravada sea lo más progresiva posible. 281 bienes en este momento están en la lista que están desgravados y pero representan cerca del 70% del consumo de las personas que están en la parte más baja de la Sí, distribución de claro, ingresos. pero también es parte de lo que le toca a la gente que está en otros qué estratos. pasa O con sea, los eso es sectores como para medios? todos. O sea, Eso es ¿qué como para pasa todos. con los Pero sectores me medios? interesa Aquí- este tema que decías Pero aquí ahora lo- de la gente de a pie. Déjame O sea, decirte ¿cómo nada más, hacemos José para que Carlos. funcione? Si bien es cierto, la mayoría son asalariados, es cierto, pero ahora los que no son asalariados y son profesionales liberales te están jugando de vivo a vos, porque vos como asalariado pagás un impuesto, ¿sí o no? Pagás un No, impuesto. sí, Ok. me lo- Ellos no me lo están tasan pagando. del salario. Ellos no están pagando, no le están pagando. No, está Ahora, bien que con esta paguen ellos. dinámica, le van a ir a Claro, cobrar a eso ellos. está bien, Eso yo lo veo correcto. eso está bien. Porque eso lo que pago está yo como mal asalariado. Es que los asalariados tengamos que pagar tanto impuesto indirecto, que nos, de alguna manera, un 14% es muy alto. Es altísimo. Es decir, Sí. ¿y la clase media qué? Pero no va a ser para todos el no, 14%. ¿verdad? No, pero, Bueno, pero el el- gran el- núcleo este de la Pero la monto en exención de la relación cual y habla proporción Leiner es a qué. interesante. Miren, en Uruguay es el 18%. En Suecia, ni para qué. En Chile estamos hablando del 19% ¿En en este Noruega? momento. En los países escandinavos es una barbaridad. O sea, si Por la ejemplo, sociedad costarricense quiere un Estado que le dé servicios de Correcto. calidad, Pero ¿por qué Pero es cobrarle que- a los asalariados que les cobren a los que tienen plata? Ahí discrepamos vos y Pero yo. también se está que les hablando de renta por mundial, ejemplo, se en está Costa hablando de Rica aspectos se positivos. transformó la estructura productiva fundamentalmente hacia la exportación después de la década en los 90. Hay un cambio sustancial. Se cambia el tipo de exportación, viene una gran inversión de capital. Bueno, ¿por qué si se transformó la estructura productiva, por qué seguimos pagando los asalariados y no pagan estos propietarios? Tiene usted toda la razón. Sí. No puede ser. Voy a tratar de darle un colofón a este tema. O sea, estamos claros. El proyecto tiene que ir, es una necesidad para el país. No está de la manera más balanceada, podríamos decirlo, y siempre va a ser un problema eterno. Y hay un problema de comunicación clara. Mal vendido, y me preocupa que se ha desgastado mucho esta administración y se va a seguir desgastando un poquito más en este tema, ¿verdad? Porque es lo que yo planteaba al principio, cuando se cambia de administración se plantean algunos retos. Seguridad ciudadana, si no me falla la memoria, era el principal. Sí, sí. Creo que el otro era... Sí, pero hubo un salto gigantesco, que es el tema que sigue, la Caja Costarricense de Seguro Social. Aparecieron temas que Uh. nadie se esperaba y que le cambiaron la agenda. La red de cuido, que era el programa estrella de esta administración, ha pasado sin pena ni gloria. Claro, pero es que entra el otro gran Descuido, tema. Yo no sé si están de acuerdo con ese colofón que dice, Claro. ¿verdad? Para pasar a ese otro gran tema. Ese es el o sea, otro tema. aquí usted puede traer una línea de pensamiento, pero hay que reconocer que, por ejemplo, para este gobierno, cuando se le levanta el tema de la caja, se complicó la historia. Pero ¿verdad? Alan, desde el primer día, con el aumento del salario de los diputados, ahí empezaron a perder el partido. Esta administración ha tenido, ha caminado muy lento. Y ¿se acuerda? Ese tema no lo tocamos. Claro, estoy de Desde acuerdo, el pero vas primer arrancando día. y tenés el golpe calero, y ahora te viene el golpe de la caja. Uy, este es un gran tema, Ese sí. el de la caja. Es un tema Nos complicado. vas a hacer fila, levantarnos temprano para hablar de la caja. ¿sí? Esto sí se las trae, ¿verdad? No, y ese tema a mí me asusta, me preocupa. Sobre todo cuando sale, perdón, el señor el señor la Supen, Robles de la Supen, y hace esas Edgar observaciones que chocan criterio con la gente de la caja y al final me parece que evidentemente el tema es para analizarlo mucho más de lo que se ha planteado. Y realmente. vos y yo tenemos que estar preocupados de nosotros porque estamos en esa edad donde nos vamos a quedar sin pensión según la Supen. No, pero hay dos tamales ahí, ¿verdad? Hay un asunto que es el financiamiento del servicio de maternidad y enfermedad. Ese está desfinanciado, podemos hablar del tema, pero hay, digamos, un problema sustantivo de aumento en los gastos salariales de la Caja del Seguro Social, de la evolución salarios, que prácticamente pone en riesgo la atención primaria de salud, la atención
del sistema hospitalario. Y el segundo tema, que es la bomba para que esta generación tiene que ocuparse, ya no solo preocuparse, sino ocuparse, que es el tema de las pensiones. Y en particular el tema de las pensiones de la caja, que es el régimen, digamos, de reparto de la caja, la verdad no alcanza para pagar las pensiones de la generación nuestra. Sin dejar de lado que tenemos un bono demográfico en fuerte transformación, lo hemos dicho varias veces. Claro. Era un triángulo en donde la parte inferior, los jóvenes, sostenían al adulto mayor. Se va convirtiendo porque vamos a ser más adultos mayores y menos jóvenes, pero además, como decía James Boppel, ya entramos en la fase de que en el 2000 nace el primer niño que va a durar 150 años. La primera persona que va a durar 150 años, o sea, que además va a durar más años. O sea, ¿quién sostiene este sistema? Y todavía querían hacer la pensión más baja, querían bajar. A los 57 que era un... Pero pues que en aquella época la probabilidad de vida que tenías era 60. Ahora No, andamos pero por- eso acaba de ser. Eso ahorita. Eso acaba de ser. Pase, perdón. pase. ¿Quién lo pase, paga? correcto. ¿Quién lo paga? Ese No, es no, el no, problema. Eso era un movimiento El realmente asunto de la caja, político. el asunto de la caja, yo creo que empieza, yo siempre lo he visto por gestión. Ponen a Eduardo Dorian que no sabe nada y en realidad, ustedes lo pueden ver, desde ahí empiezan los problemas a evidenciarse, no a darse, porque es una injusticia decir que Eduardo Dorian lo disparó todo, no, ha sido una gestión pésima. Ha sido una gestión pésima. Ahí en la caja han puesto al que se les ha ocurrido. Y el último, con todo el respeto, fue don Eduardo Dorian, que después lo premiaron a Lice, así. O sea, Después de que don Guido Miranda dejó la caja del Seguro Social, de ahí en adelante podemos hablar de que han habido esencialmente problemas estructurales en la gestión. Y ojo que estoy hablando de un médico, ¿verdad? Sí, no necesariamente de un administrador. No es un asunto de poner un administrador, es que se perdió la mística y eso está controlado por grupos de poder. Correcto. Entre otros cuantos, los médicos, ¿verdad? Y las enfermeras. Pesan y los- muchísimo, Y ahora los anestesiólogos y más allá seguramente hasta los conserjes. Grupos de poder en donde el interés es el grupo interno y no el país. Y por el otro lado, un problema serio de gestión y de corrupción que destapó inclusive a algunos de nuestros expresidentes, ¿verdad?, en el pasado. Y que eso ha seguido el tema de gestión. Pero hay un asunto que le dio, como dicen, alcaboce al sistema de la caja, que fue el aumento violento en la masa salarial, en los salarios, que está realmente desproporcionado a lo que administración pasa en el resto del sistema público. Y lo que pasa en el resto del sistema privado es que nosotros le estamos pagando hoy en día a los médicos como si estuvieran trabajando en un país Tal vez es desarrollado. no, señalar les lo pagamos siguiente, como si Richard. fueran del CIMA San José, pero atienden como si fuera la clínica de Talamanca. Ese es el problema. ¿no? Perdón, yo quería un poco, José Carlos, porque vamos a ver, si en este país hay cosas que han cambiado la historia social, obviamente la abolición del ejército, pero sin lugar a dudas, Acá. la Caja Costarricense de Seguro Social. Totalmente de acuerdo. En esa dirección iba. La Caja Costarricense no es una institución más, es la institución. Es decir, mucha de la seguridad social de este país se basa sobre esto. Hay una serie de indicadores que hablan de la felicidad del costarricense. Parte de esa felicidad se basa en que uno tiene de alguna manera resuelto el problema de la salud, el problema de la pensión, de la atención médica, del parto. Eso es parte de la felicidad, no tener esos problemas que en otras sociedades se tienen. Cuando la caja empieza a privatizar servicios, cuando la caja deja de comprar los instrumentos que requiere para su ejercicio profesional, digamos, para el ejercicio de la respuesta, ahí comenzamos en una dinámica perversa, una dinámica que tiene que ver con corrupción, aunque no necesariamente penalmente se pueda demostrar, Pero sí moralmente. pero moralmente sí. Claro. Y ahí es donde nosotros, las y los costarricenses, tenemos que cambiar nuestra relación con la caja. Tenemos que seguir acudiendo a la sala constitucional para hacer valer nuestros derechos, ya que la clase política no lo ha hecho. Las juntas de salud deben ser Bendita sala constitucional que ha permitido darle salud a este pueblo. Todavía es un Estado social de derecho. La gente tiene que reclamar sus derechos. Tenemos que reconceptualizarnos como usuarios del sistema. Usuarios que tenemos voz y que tenemos palabra. Que esta es una democracia más allá del voto, que es una democracia para el reclamo. Vos has ido a la Tengo que- bíblica igual que Richard, yo. perdón. Nada más, es sorprendente cómo, teniendo más plata el Seguro Social, tenemos una deficiente atención versus una clínica bíblica que maneja un flujo de caja mucho menor que da lujo.
ir ahí. Uno se quiere enfermar para ir ahí. Voy a ir a un corte comercial para venir al último segmento. Voy a abrir realmente el espacio porque se nos van a caer un montón de temas. Entonces quiero que ustedes sean los que nos digan, este es el que quiero hablar. Este gallo ya tiene, así que... Vamos a ver. Vamos a corte comercial y ya regresamos. Obra, no es sobre obra. Era Sí, el lote, pelado. era el lote, el zacate. Bien, continuamos con el programa de esta semana, tratando de dar un repaso sobre los eventos más importantes de este año. Yo me quedo callado porque es muy corto el tiempo y ustedes tienen temas que quieren plantear. Solo quiero decir algo, en cuestión de un minuto, le dejo la palabra a estos caballeros. Yo creo que el principal problema aquí de este año ha sido el principal problema del año pasado y de muchos años. Falta de previsión. Cuando ustedes hablaban de la conquista de la caja hace 60 años, no hay que hablar solo de la conquista de la caja, sino del Código de Trabajo, la Universidad de Costa Rica, las universidades estatales, pues la banca nacionalizada, un montón de cosas que se previeron que iban a dar fruto a 20 años o a 30 años. Lo que estamos viendo son consecuencias de cosas que no previmos. Algo pasó que no previmos, que se iba a dar una crisis en la caja cuando se estaba empezando a dar los síntomas. Algo pensó que no se iba a dar una crisis en la carretera cuando se empezaron a dar los síntomas. Y cuando no se prevé lo que va a pasar, cualquier problema que ustedes vayan a mencionar ahora, creo que puede plantearse desde el momento en que no se previó lo que iba a ocurrir. Un problema no se puede un problema grande en este país no se soluciona en 4 años, ni menos en un año. Se tiene que solucionar, considero, de 10 a 12 años, planteando la solución inicial y continuando con la solución hasta que se vean los resultados en 12 años. Los problemas graves de este país, la caja, las carreteras, la seguridad ciudadana, si se quiere plantear desde ese punto de vista. Cualquier problema tiene que verse con previsión, que es lo que ha faltado. Con un agregado a esto, Rodolfo, que me preocupa. Cuando se cae uno en el dominó, comienzan a caerse los demás. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Yo los veo a ustedes muy estresados. Yo les voy a traer un tema que les va a aliviar la vida, el fútbol. Este año fue un año de fútbol. Argentina, Brasil, España hicieron olvidar una vez más a todos los costarricenses de los problemas que tenemos. Por instantes vivimos en un lugar que no es el de nosotros, pagamos entradas que no podemos pagar, normalmente nos dimos el lujo. A plazo seguro. A plazos y de todo, todavía la gente está pagando en esta época y nos dimos esa gozada. Porque en realidad sí somos el país más feliz del mundo, pero por situaciones muy particulares. Y yo lo que pregunto es, ¿cuándo el costarricense va a aprender a de verdad determinar que estos asuntos del fútbol son para entretenimiento, no para pasión nacional? Porque yo veo más desgaste, más diálogo, más horas tiempo, hablándose de un tema del partido Costa Rica-España, que asuntos trascendentales como el de Sí, pero es que acuérdate que por naturaleza el ser humano busca autodefenderse ante la problemática, ante la preocupación, ante la angustia, ante todo lo demás, y se va hacia el entretenimiento. Yo creo que además de lo que han planteado, creo que se ha develado la incapacidad de este Estado para asumir las nuevas responsabilidades. Por ejemplo, la concesión de obra pública. José, ¿Estado o gobierno? No, el Estado. El Estado no ha tenido la capacidad para regular la concesión de obra pública. El Estado y cuando hablo de Estado hablo de Contraloría, Asamblea, Defensoría. El Estado es esa estructura general permanente que tenemos. Si agregamos un gobierno con poca capacidad de conducción, pues el Estado tiene más dificultades. La concesión de obra pública se manifestó como la alternativa, por ejemplo, a la solución de los problemas viales, y sabemos que no ha sido. Se planteó como alternativa para la solución de los puertos y tampoco lo ha sido. Se planteó en algún momento como la alternativa para los privados de libertad, con aquella cárcel que se hablaba, tampoco fue efectivo. Entonces ya es hora de cambiar de modelo. El Estado tiene que retomar nuevas... Un momentito, estás planteando cambiar de modelo. ¿A qué modelo? A un modelo en el cual un Estado eficiente, eficaz, asume las tareas de construcción de carreteras, de nuevas cárceles. Pero todos llegan con esa intención, Carlos. Todos quieren ser eficientes y eficaces y se topan con la trabaduría, se topan con tramitología. Eso viene y los acompañado, digamos, necesariamente a un reempoderamiento. Pero es que esto me recuerda a un programa que tuve con Rodolfo y don Alberto Cañas. Don Alberto decía, la única forma es...
Él proponía un golpe de Estado. Imagínense. Sí, claro. Yo quisiera plantear compartí que... con él en No, un no, caso, no, sí. jamás. No, y lo que yo quiero decir es que este tema que usted plantea, me parece que falta previsión. O sea, quiero Tiene que decir, haber, para puede poner ser. en marcha la concesión de obra pública, como se hizo en Chile, que se hizo de manera exitosa, donde inclusive, bueno, yo hasta lo he pensado que tan válido sería en Costa Rica, se utilizan los fondos de pensiones para construir. Ha faltado la previsión. Ok, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo bien. Rodolfo, ¿quién hizo esas obras? ¿Y cuáles? Estadistas. El Seguro Social, el aguinaldo, estadistas. Pero gente que tiene visión de, mucha Correcto. visión de futuro. ¿No Pero creen vamos a ustedes ver, que el porque problema que tenemos nos por ejemplo- falta a nosotros es tener estadistas, que hemos estado en manos de gente que son buenos administradores tal vez, pero no son estadistas? Aquí hace falta una cosa, y yo quisiera usar mi tiempo diciendo una frase. Mire, no podemos dejar los costarricenses que se nos meta el individualismo en la solución de problemas colectivos. El problema de la seguridad social, el problema de la seguridad en general, el problema de la educación, los problemas de gestión pública no se solucionan si nosotros no buscamos mecanismos colectivos. El ciudadano tiene que empoderarse y acudir a la colectividad y no pensar que yendo por su propia cuenta va a resolver el vivir en un país mejor. Ninguna sociedad que se respete hoy en el mundo, que tenga indicadores buenos en todos esos temas que hemos hablado, lo ha logrado con el individualismo. Aquí Ahí preguntémosle al están los sociólogo Estados cómo lo Unidos hacemos. sufriendo grandes consecuencias de haber apostado por un modelo individualista en la seguridad social. Pero Leiner, ¿cómo lo hacemos? Don José Carlos, para ese es el saber que asunto. la desigualdad va a ser un problema muy grave en Costa Rica dentro de 5 o 6 años, ¿es necesario ser sociólogo? No. Ya todo el mundo La sabe cosa que eso va a ser una cotidiana. bomba y lo de la Sí, Juelita sí, es apenas totalmente de acuerdo. un anuncio. Sí. Vamos a hacer algo para la desigualdad. Tenemos que meterle mano ahora porque dentro de 10 años vamos a decir, mire, es que... Necesitamos otro paquete. Ya, entonces... En eso la opción que estabas planteando es la correcta. Es decir, el tema de la seguridad humana y la seguridad de los bienes y la propiedad no se resuelve con más policías ni con más cárcel. Se resuelve mejorando la redistribución con un programa fiscal adecuado, no progresivo, progresivo y no regresivo, con instituciones donde la corrupción se disminuye significativamente, donde la gente pueda participar activamente en la demanda de servicios, en la denuncia de los malos servicios. Es decir, en el fondo la solución está en la ciudadanía, en los pobladores y pobladoras, que retomemos el principio de la democracia y exijamos realmente a este Estado que cumpla con lo que Sí, tiene que pero eso hacer. tiene que también que ver con liderazgos. Por supuesto. Y ahí tenés que tener Todo una el cabeza mundo que lo lleve. acuerda, ¿verdad? alguien Pero Ah, liderazgos que en esta nueva generación van a ser liderazgos colectivos. No van a ser caudillistas los que van a gobernar o los que van a gestionar estos procesos. Son liderazgos colectivos como lo que está sucediendo en estos temas de los indignados. Procesos en donde hay una manifestación en contra de algo, pero que no hay una cabeza representando. Pero a mí me el da miedo proceso. los indignados porque me muestra un descontento, pero ¿qué? Sin- ¿Y después qué? Aquí hemos Sí, sí. hablado de muchas cosas, me pero quedan yo lo, como 2 minutos de programa. yo nada lo más que para quiero, lo sepa. yo lo que quiero es preguntar, ¿cómo cambiamos ese cassette? Es que sí. Porque lo que usted dice es real, pero los ticos somos así. Los ticos tenemos el gobierno que nos merecemos. No es que nosotros no hayamos... No, pero Sí, también, sí, no, también, sí, también no. tengo que decir, en favor de todos los gobiernos, yo no creo que ningún presidente llegue al puesto con malas intenciones. No, no, Llega siempre a evidentemente. tratar de hacer las cosas bien y lo más, pero hay algo que siempre Pero el nos problema traba. es que aquí la bronca es de todos y nadie se la quiere comer. ¿Por no, qué? pero- Porque el individuo dice, mientras yo esté bien, a mí los demás no me importan. Pero yo soy optimista porque en esta generación y en la futura generación, yo tengo una hija de 8 años, está realmente la capacidad para hacer que este país cambie y sea mucho mejor. Yo soy optimista, a pesar de todos los problemas y a pesar de que soy un crítico a la hora de... Por eso escribir, vivís en el país más soy- feliz del mundo. Soy optimista porque este país tiene las bases morales y las bases de formación en educación para cambiar todas estas cosas. El Hay una sistema historia muy colectivo- concreta, hay una historia muy concreta. En este país hemos sabido defender lo que consideramos esencial. En algún momento el ICE se defendió y ahora la gente está dispuesta a defender la caja. En algún momento se demandaron carreteras y creo que en el futuro la gente va a estar
defendiendo la libertad de tránsito sin estar sometidos a regímenes de cobros exacerbados como las que vivimos en la actualidad. Creo que efectivamente en el futuro vamos a ver una Costa Rica diferente. Puede que se inicie con una indignación colectiva, pero se va a canalizar institucionalmente porque las instituciones han tenido capacidad de transformarse. Yo sugeriría escoger 3 temas: desigualdad, educación y salud, y durante los próximos 10 o 15 años darle prioridad total a esos temas. Políticas de Estado. Políticas de Estado. Que tenemos ausencias de largo plazo. años, ¿verdad? De empleo. 20 años. Políticas El de empleo Estado. es muy 20 importante. años. El empleo es el nuevo tema de la actualidad también. Bueno, sí. Con este diagnóstico, con esta capacidad que han tenido mis invitados, que han sido de lujo hoy, y yo de verdad les agradezco. Le agradezco a ustedes que hayan estado con nosotros compartiendo durante todo el año el programa de esta semana. Como siempre les digo, que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan este país, y la responsabilidad de sacarlo adelante es de nosotros también. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado. Felices fiestas. ¿eh? Así es. Sí, claro, Y un abrazo fraternal a todas las familias de nuestro país.